Muy buenas tardes, señoras senadores, señores senadores. Dado que soy uno de los últimos oradores de una extensa nómina que este Senado ha escuchado, soy consciente de que muchas de las reflexiones y afirmaciones que haré ya han sido expuestas por quienes me han precedido. Y si bien es cierto que no existen temas agotados, sino personas agotadas por ciertos temas, la originalidad siempre tiene sus límites. Es por ello que voy a tratar de ser breve y lo más esquemático posible. Mi exposición tiene tres partes. En la primera me referiré a lo que llamo las inconstitucionalidades estructurales de la ley. En la segunda mencionaré algunos errores, omisiones e inconsistencias manifiestas del proyecto de ley. En tercer lugar me referiré a los fundamentos que habitualmente se exponen para justificar el aborto. Y finalmente haré algunas reflexiones generales a modo de cierre. En cuanto a las inconstitucionalidades estructurales, el proyecto de ley contiene dos inconstitucionalidades estructurales muy graves. En primer lugar, impone la pena capital sin juicio previo a personas inocentes y además condena penalmente al profesional de la salud que dilate, obstaculice, se niegue a aplicarlo. Es tan curioso este proyecto que hasta la semana 14 de gestación es responsable penalmente quien dilata, obstaculiza o se niega a practicar un aborto. Y después de esa fecha es responsable penalmente quien lo practica. Es decir, que un mismo hecho puede ser tanto un delito como una obligación legal, cuyo incumplimiento acarrea la comisión de un delito con apenas un día de diferencia. En otras palabras, antes de esa fecha, a las 14 semanas, el que se niega a practicar el aborto comete un delito. Y luego de esas 14 semanas lo comete quien lo lleva a cabo. Y en ambos casos la pena es igual. Vale la pena destacar que se incurre en este delito por la mera dilación, obstaculización o negativa a practicar el aborto, aun cuando ello no produzca perjuicio alguno en la salud de la mujer embarazada. En otras palabras, según este proyecto de ley, comete un delito quien se niega a matar a una persona. Debe tenerse en cuenta este respecto que es muy diferente proteger legalmente a quien desea abortar que promover el aborto por medio de la persecución penal a los profesionales de la salud. Son dos cuestiones bastante distintas. Por lo demás, ¿cuál es el criterio científico que permite establecer esta divisoria de aguas tan importante en las 14 semanas? En segundo lugar, este proyecto de ley es un proyecto de ley unitaria que afecta el régimen federal de gobierno establecido en el artículo 1 de la Constitución Nacional. En punto a lo primero, a la primera de las inconstitucionalidades estructurales que he mencionado, me vuelvo a repetir, aunque haya sido dicho en numerosas exposiciones anteriores, que la Constitución Nacional y la Convención de los Derechos del Niño, como normas superiores de nuestro ordenamiento jurídico, establecen que existe vida humana desde la concepción misma, principio que reproduce el artículo 19 del Código Civil. Valga la pena recordar, además, que no estamos hablando de normas del siglo XIX, sino de principios ratificados muy recientemente por este mismo Senado, cuando fue sancionado el Código Civil y Comercial por Ley 26.994 hace menos de 4 años. Es cierto que en este punto cada uno puede tener sus convicciones personales, las que pueden diferir con el derecho objetivo. Pero lo cierto es que la inconstitucionalidad de una norma no se mide por la apreciación personal o subjetiva de su intérprete, sino por su concordancia o discordancia objetiva con la norma superior. Más aún, parecería que el proyecto de ley no está en desacuerdo con este principio, el principio de que hay vida humana desde el mismo momento de la concepción. Pues, habiendo podido derogar el artículo 19 del Código Civil, no lo ha hecho. Como resultado de ello, tenemos que el proyecto de ley, aún admitiendo que existe vida humana desde la concepción, no solo establece el derecho de la madre a poner fin a la vida de su hijo en gestación, sino que obliga a los profesionales de la salud a hacerlo bajo amenaza de persecución penal. Esta admisión surge del texto mismo del proyecto, cuando se refiere al proceso gestacional, artículo 7º, o bien a la persona gestante. Obvio es decir que la gestación no es la de un tumor o la de un nuevo órgano o extremidad que se está creando en la persona gestante. Es la gestación de un ser humano. Más aún, la propia denominación que se le da al aborto, interrupción voluntaria del embarazo, indica la convicción del proyecto de ley sobre la existencia de vida humana desde la concepción, pues no puede existir embarazo propiamente dicho si no hay gestación de un ser humano. En cuanto al régimen unitario de la ley, el artículo 23 dice
que sus disposiciones son de aplicación obligatoria en todo el territorio de la República Argentina, lo que equivale a decir en el territorio de todas las provincias. Bien es sabido que todo lo atinente al régimen de la salud, y este es un proyecto de ley fundada en la salud pública, es una materia no delegada por las provincias en la Nación. De hecho, las más recientes leyes sobre la materia, me refiero entre otras a la llamada Ley Justina, Ley 27447 de julio del 2018, de este mismo mes, respetan este principio. El mismo está presente asimismo en el artículo 22 de la Ley Nacional de Salud Pública, la Ley 26529, citada por el proyecto de ley, que invita a las provincias a adherir a dicha ley. Salvo las modificaciones incorporadas en el Código Penal, todo el resto de la ley es materia de las provincias. Estamos, señores senadores, señoras senadoras, frente a una ley unitaria. Y este es un Senado federal. Y el Senado federal no puede tolerar que esta ley sea sancionada porque estaría afectando sus propios principios de respeto a las autonomías provinciales. Una tercera inconstitucionalidad manifiesta se advierte en el régimen de objeción de conciencia previsto en el artículo 15. Recordemos todos que quienes están comprendidos genéricamente bajo la categoría de profesionales de la salud están obligados a practicar el aborto, dentro de plazos perentorios, al solo requerimiento de la mujer o persona gestante, bajo pena de incurrir en un delito, salvo que haya manifestado previamente y por escrito su objeción de conciencia. En mi opinión, el artículo 15 del proyecto de ley es discriminatorio por dos razones. En primer lugar, porque obliga a llevar un registro de los profesionales objetores, el cual debe ser informado a la autoridad de salud de la respectiva jurisdicción. El propósito discriminatorio es evidente porque, primero, no se advierte cuál es la necesidad de que la autoridad pública sepa quiénes son los objetores de conciencia. Basta con que esa información la tenga el establecimiento respectivo. En segundo lugar, si se persiguiera sanamente el objetivo del proyecto, la norma debería ser a la inversa. Es decir, debería establecer un registro de los no objetores, que es finalmente lo que interesa para determinar correctamente los turnos y las guardias, cuidando que en ellas esté siempre presente alguien que no sea objetor. Asimismo, el artículo 15 discrimina a las instituciones de la salud, que como tales son objetoras de conciencia, al prohibirles el ejercicio de este derecho. Estas instituciones también son personas y como tales se les debe reconocer el derecho a que en sus respectivos ámbitos e instalaciones que soportan con sus propios ingresos no lleven a cabo prácticas contrarias a sus convicciones o principios, sin perjuicio de cuáles sean las convicciones de los profesionales de la salud que actúan en ellas. ¿Cuáles son algunas omisiones importantes y algunas contradicciones importantes que tiene este proyecto? El artículo 6 dice que la ley garantiza todos los derechos que reconoce la Constitución Nacional. Es la primera vez, tengo 40 años de abogado, que una ley garantiza los derechos de la Constitución Nacional. ¿Para qué está la Constitución Nacional? Es ella misma la que los garantiza. No hace falta una ley del Congreso que diga, vengo a garantizar los derechos de la Constitución. Yo esto lo eliminaría, no porque sea a favor o en contra del aborto, esto es un disparate jurídico. El artículo 6 a su vez menciona constantemente la palabra la persona gestante. Esto es una categoría que no está prevista en el Código Civil y Comercial ni en ningún lado. Habría que aclarar qué se entiende por persona gestante, porque habla de la mujer y de la persona gestante, es decir, que la persona gestante no es una mujer, será un hombre vestido de mujer, no sé quién será, pero será alguien que no es una mujer embarazada. Creo que hay que aclarar qué se entiende por persona gestante. Y podrán decir, esto hay que hacerlo por vía de reglamentación. Yo creo que esto debe hacerlo la ley. Luego la reglamentación podrá llenarlos claros, pero estos principios generales deben de nacer de la ley. El artículo 18 establece que aborto e interrupción voluntaria del embarazo son términos equivalentes. Pero en la modificación al artículo 85 del Código Penal se pena el aborto sin consentimiento. Lo que es como si se dijera, se pena la interrupción voluntaria del embarazo que se produce sin consentimiento. Lo que es una contradicción en sí mismo, pues algo no puede ser al mismo tiempo voluntario y sin consentimiento. Este es otro punto de la ley que creo que debe ser corregido para que no crean que el Senado de la Nación es inmune a la contradicción. El artículo 11, el plazo de 5 días corridos para hacer el aborto. ¿Está en condiciones el sistema de salud argentino en su conjunto, nación, provincias, municipios, para dar satisfacción a este plazo? ¿Se ha hecho algún estudio estadístico que lo corrobore? No lo sé. Y pensemos que si no se cumple con ese plazo se producen consecuencias penales y civiles. Este plazo es tan exiguo que no creo que exista ninguna posibilidad de cumplirlo satisfactoriamente y realmente. El artículo 14. La interrupción voluntaria del embarazo debe ser realizada por un profesional de la salud.
sin definirse qué se entiende por tal. No hay una definición legal de qué es un profesional de la salud. Recordemos que en esta enumeración entra una amplia gama de profesionales, que no solamente son los médicos, también entran farmacéuticos, kinesiólogos, podólogos, psicólogos, anestesistas, etcétera, enfermeros, una gran cantidad de profesionales, y todos quedan obligados a practicar el aborto. Esto implica, por un lado, un grave peligro, pues expone a la mujer o a la persona gestante a que el aborto lo realicen personas no capacitadas. Al mismo tiempo, estos profesionales, un psicólogo, un kinesiólogo, quedan obligados a practicar abortos. ¿Qué sucedería, por ejemplo, si alguien se presenta ante un farmacéutico, un kinesiólogo, y le pide que le practique un aborto y frente a su negativa, dado que no tiene capacitación suficiente, se lo amenaza con acciones penales? En síntesis, a partir de la sanción de este proyecto, todos quienes están comprendidos dentro del amplio arco de los profesionales de la salud están obligados por esta ley y sujetos a su sistema represivo. Por último, este proyecto tiene un gran ausente, el padre. Es una ley pensada solamente para las mujeres violadas o solteras. Sin embargo, estas no son las únicas que pueden quedar embarazadas. Y por lo tanto, si deciden interrumpir su gestación, debería, en caso de ser casadas o tener una convivencia estable con su marido o su conviviente, y por lo tanto, si deciden interrumpir su gestación, debería requerirse no solo su consentimiento, sino también el del cónyuge, ya que no se le puede pedir al niño que está en su vientre porque no tiene capacidad de expresarse. ¿Cuáles son los justificativos del aborto? Sin perjuicio de otros, el aborto usualmente tiene tres fundamentos: la violación, el bienestar económico y la pobreza. Ello permite clasificar los embarazos en dos grandes grupos: los que proceden de una relación forzada, es decir, sin consentimiento, y los que provienen de una relación consentida. Esta clasificación es necesaria e importante para distinguir entre una relación no querida y un embarazo no querido, que son cosas muy distintas. Mientras en el primer caso hay una violación a la privacidad de la mujer, en el segundo no la hay. Es más, en este segundo caso debe presumirse que existe un consentimiento, al menos tácito, de la mujer a quedar embarazada, si su relación ha sido consentida. ¿Qué pasa con la violación? La violación, todos sabemos que ya está resuelta por el caso FAL de la Corte Suprema del 12 de marzo del año 2012. Y esta ley no agrega nada, absolutamente nada, a lo que ya dice ese fallo, en donde se interpretó el artículo 86, inciso segundo del Código Penal. Cabe señalar que en este fallo nunca se negó la existencia de vida humana desde la concepción. Es más, al interpretar el artículo 75, inciso 23, en su considerando noveno, la Corte dijo que ese inciso no autorizaba al Congreso a establecer un régimen punitivo, simplemente lo autorizaba a establecer un régimen social determinado de protección de la mujer y del niño durante el embarazo, que es una cosa muy distinta. No lo autoriza, dice la Corte, a establecer un régimen punitivo, que es lo que está haciendo esta ley. En definitiva, carece de sentido impulsar esta ley como medio para remediar el problema de los embarazos producidos a raíz de una violación, pues esta es una cuestión que ya está resuelta en el derecho argentino. Veamos ahora los fundamentos expuestos para abortar en casos de relaciones consentidas que producen embarazos no queridos. Debemos tener en cuenta que en estos casos el proyecto de ley establece un derecho amplio a abortar y permite además perseguir penalmente a quien demore o se niega a practicar el aborto, pese a que el embarazo, al menos tácitamente, fue consentido por la mujer. El caso del bienestar social. En este caso, se pone a la vida humana por debajo del interés económico. La mujer está habilitada a terminar con la vida de su hijo que tácitamente consintió engendrar para obtener una mejor situación económica o laboral. No puedo avanzar mucho porque ya me han indicado que tengo 2 minutos y creo que ya los he superado, pero estoy terminando. La pobreza. Este es el caso de aquellas mujeres que no pueden mantener debidamente a los hijos que ellas mismas consintieron engendrar, al menos tácitamente. Estamos hablando de casos que no tienen nada que ver con la violación. Tengo para mí que el deber del Estado para con estas mujeres no consiste en proveerles una facilidad para terminar con la vida de esos seres en gestación, sino de proveer las condiciones necesarias para que puedan desarrollarse en un ámbito adecuado. En otras palabras, la pobreza no debe combatirse eliminando a los niños pobres. Conclusiones. Voy a traer 2 anécdotas. Una de ellas no es cierta o se duda que sea cierta, pero deja una moraleja. La otra sí es cierta. Cuando se sancionó la Constitución de los Estados Unidos, luego de algún tiempo, Washington, que era presidente, lo invita a desayunar a Jefferson. Y le sirve café, y Jefferson, mientras están hablando, vuelca el café en el plato
Y Jefferson, mientras tanto, argumentaba sobre la inutilidad del Senado. Decía que 2 cámaras eran obstructivas, que demoraban el proceso legislativo. Y entonces Washington le dice, ¿por qué vuelca el café en el plato? Porque está muy caliente, así lo enfrío. Bueno, Washington le dijo, bueno, es bueno que las leyes se vuelquen en el plato del Senado para que se enfríen un poco. Yo creo que esta es la tarea que los señores senadores y señoras senadoras deben hacer en este momento. Hay que enfriar esta ley. Esta ley es horripilantemente inconstitucional. Hay que enfriarla, hay que cambiarla, hay que modificarla, hay que repensarla, hay que eliminar todas las contradicciones absolutas que esta ley tiene y los errores, las omisiones y los peligros que esta ley encierra. La segunda anécdota, esta sí es cierta. Iniciaba Ronald Reagan su campaña presidencial para su segundo periodo. Y le preguntan qué opina del aborto. Y dice, lo que advierto es que todos los que están a favor del aborto ya han nacido. Esto es una paradoja, pero todos los que estamos aquí hoy día en este recinto y la humanidad allá afuera, estamos aquí hablando a favor o en contra del aborto porque nuestras madres tuvieron la generosidad de gestarnos y no nos abortaron, si no, no podríamos estar acá. Y esto es algo que también les pido a los señores y senadores, señores senadoras y senadores que piensen cuando sancionen esta ley, que hemos tenido todos una madre que no nos abortó. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Una pregunta acá, el senador Martínez le hace una pregunta, doctor. Sí. Gracias, doctor Bianchi. Conforme a su exposición, también sé que escuché muy bien que dijo usted lo da por saldado jurisprudencialmente el asunto, y yo se lo comparto. Ahora, el artículo 86 del Código Penal argentino vigente, ¿es inconstitucional a su ver? El artículo 86 no es inconstitucional según cómo se lo interprete. La Corte lo ha interpretado de una manera que para mí es errónea, porque el artículo tiene 2 partes, habla primero de una mujer demente y después de una violación, y eso puede interpretarse como que son 2 requisitos separados o 2 requisitos que deben darse juntos. En mi interpretación son 2 requisitos que deben darse juntos. La Corte dice que pueden ser separados. Por lo tanto, creo que interpretado de la manera que yo lo interpreto, no es inconstitucional. Perfecto, yo lo interpreto de manera distinta, pero bueno, es una larga discusión en la doctrina penal argentina. Absolutamente. Muchas gracias, doctor Bianchi. De nada. Senador Mayano, ¿una pregunta? Sí, no, es cortito nada más. Primero agradecerle su presencia. Muchas gracias a ustedes. Segundo, el tema del artículo 6º, realmente en la explicación que usted dio, pero además absolutamente coincidente, donde dice derechos protegidos, esta ley garantiza todos los derechos reconocidos en la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos ratificados por la República Argentina en especial. O sea, es tan mala la ley que necesita aclarar que esta ley va a garantizar, digamos así, el imperio de la Constitución y de los tratados internacionales. Es como si yo le dijera a mi superior jerárquico, quédese tranquilo que voy a respetar todas sus órdenes. Me va a mandar preso, porque es casi un acto de insubordinación. Afirmar que voy a hacer lo que estoy obligado a hacer. Yo y todos los que estamos aquí debemos respetar la Constitución. Afirmar que la voy a respetar es casi un acto de insubordinación. Aparte de eso, el tema del artículo 22, donde aclara la jerarquía constitucional. Justamente porque los tratados internacionales tienen 2/3 de la totalidad de ambas cámaras, que tiene una jerarquía superior a una ley que está en gestación y que está en... Por eso, simplemente para resaltar esto que usted dijo con respecto al tema del artículo 6º, para que se tenga en cuenta en el debate que esto que se ha puesto acá realmente es una aberración que ha venido por parte de la... Es insostenible este artículo en el proyecto de ley. Gracias. Coincido. Muchísimas gracias, doctor Alberto Bianchi. Gracias a ustedes. Vamos a convocar a Neidy Casillas, abogada.